El título del mensaje de esta mañana es Somos Iglesia. ¿Alguien puede decir todos juntos con fuerte y alta voz, somos iglesia? Somos iglesia. ¿Por qué digo somos iglesia? Porque en realidad estas paredes no es la iglesia. Vieron que nosotros muchas veces decimos, ¿a dónde vas? A la iglesia. La iglesia sos vos. La iglesia soy yo. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? No son estas paredes. Este es un edificio. Este es un auditorio. Pero esta no es la iglesia. Estamos tan mal acostumbrados a decir, vamos a la iglesia, voy a la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia sos vos. Ahora, hace un año y algo comienza la pandemia, se cierran las iglesias y con la necesidad de poder seguir llevando el mensaje del Señor a las personas, orando al Señor, Él me dijo, somos iglesia. Sí, ok, somos iglesia. Y empecé a percibir, a recibir lo que el Señor quería decirme. Y era claro, en donde estás hay una iglesia, porque la iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Esto solo es un auditorio. Entonces en la pandemia se cerraron los edificios que contenían las iglesias, las reuniones no se podían hacer más y las familias quedaron cada una en sus casas. Entonces, claro, hablé con el pastor Gustavo y le digo, pastor, vamos a llevar este mensaje. ¿Qué te parece? Somos iglesia. Y hacemos entrar en conciencia a la gente, vamos a concientizar a las personas que ellos son iglesia en el lugar en donde se encuentran. Que un altar de adoración se tiene que levantar en sus casas, en los hogares. Y empezamos a trabajar con devocionales, muchos empezaron a grabar, por primera vez algunos nos paramos frente a las cámaras y estamos ahí y terminamos muchas de esas reflexiones. Somos iglesia, somos iglesia, somos iglesia. Y hoy en día el Señor nos está hoy redireccionando. Ahora, ¿por qué un mensaje tan bueno como el de Jesús es a la vez tan rechazado? ¿Por qué cuando nosotros oímos... Ahí está. ¿Por qué cuando nosotros oímos de Jesús o cuando alguien escucha iglesia como que tenemos ideas malas? ¿Por qué muchas veces dice, ¿a dónde vas a la iglesia? No, a la iglesia, es la iglesia como que... No, con eso no. ¿Por qué hay preconceptos? ¿Por qué hay ideas, ¿sí?, que son preconcebidas? Y la mayoría de estas ideas son malas respecto a la iglesia. ¿Por qué un mensaje... Ahí está. ¿Por qué un mensaje, sí, que es tan bueno como el Evangelio o como el de Jesús es tan rechazado por los demás? ¿Lo rechazaron alguna vez usted cuando estuvo compartiendo el mensaje de Jesús a alguien más? ¿A cuántos le rechazaron? A ver. Yo una vez, hace poco estábamos, me rechazaron una banda de veces, pero la más reciente estábamos en la Yaya llevando el mensaje. Quiero decirle que Jesús lo ama y que, no, que la iglesia a mí no. Y me gritó el vecino, el viejo iba a decir, el vecino. Entonces le digo, pero escuche, no llegó ni siquiera a que termine. ¿Qué no entendés, pibe? Me grita. Cosas de la iglesia. Y eso yo no quiero saber nada. Ustedes son todos locos. Ustedes no saben nada. Ustedes están todos enfermos. Y empezó a gritar en el barrio ahí, la cuadra. Los vecinos empezaron a salir. Entonces yo, ¿me voy o qué? Me quedo. ¿Me voy? ¿Usted qué piensa que hice? Me quedé. Entonces le digo, claro, porque yo dentro mío pensé, veo que usted piensa así rápido, a veces una milésima ya se nos ocurren muchas cosas, y pensé y dije, si yo me voy, ¿quién le va a compartir el mensaje? ¿Por qué lo rechaza? Por algo debe ser. Entonces con amor y con paciencia me quedé y traté de hablarle. Pero muchas veces, ¿sí?, nos rechazan el mensaje de Jesús porque tienen ideas preconcebidas. Pero ¿cómo puede ser un mensaje tan bueno como el Evangelio, como el de Jesús, que a la vez sea tan rechazado? Dice en el libro de Romanos, capítulo
1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Los judíos eran los que estaban adentro, los gentiles eran los que estaban afuera. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. El Evangelio no te tiene que avergonzar. El Evangelio a mí no me da vergüenza. No necesito ocultarlo, no necesito taparlo. Hay mucha gente que hablar de la iglesia le da vergüenza. Hay mucha gente que decir que es cristiano les da vergüenza. Pero aquí el apóstol Pablo dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences de decir que sos cristiano, que vas a la iglesia. Cuando venís a la iglesia y no tenés el bolso, hay algunos que tapan la Biblia y la esconden ahí y se van a la iglesia. ¿Por qué te avergüenza? No te debe avergonzar. Yo me acuerdo que estábamos en la primaria y había un compañero que parece que iba a la iglesia y otro también. Teníamos unos 7 años y decía, ¿vos a la iglesia? Sí. Yo también voy. A ver, ¿y qué cantan? Y como que miramos a los demás para que no se burlen de nosotros. A ver, yo te digo que canta. Y nos poníamos abajo de la mesa. Cristo rompe las cadenas, cantan. Esa también yo la conozco. ¿Y cuál más? Si tuviere fe. Y sí, esa, si tuviere fe, como, ay, sí, ay, qué lindo, vamos a la iglesia los dos. Estamos abajo de la mesa escondidos en medio de todos nuestros compañeros. Porque nos avergonzábamos. Porque no sabíamos cómo iban a reaccionar. Porque no sabíamos qué iban a decir al enterarse de que nosotros íbamos a la iglesia. Pero el Pablo nos dijo, no me avergüenzo. Y yo hoy les digo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de decir que sos cristiano. No te avergüences de publicar algo con un mensaje de salvación, con un mensaje de fe. No te avergüences. Es poder. Vergüenza te tiene que dar robar. Vergüenza te tiene que dar otras cosas. Pero no de predicar en la palabra de Dios. Y al fin y al cabo, como el Señor nos habló en la parábola del sembrador, usted siembre porque Dios prometió fruto. Algunos caerá, crecerá y se secarán, pero en otras tierras va a dar fruto y va a crecer. Usted siga sembrando. Ahora, dice en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, es para los que anotan. Versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas, le mandó uno, ¿no? Uno ya, por las dudas, a ver, alguno capaz que es. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? En el verso 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús dice, dichoso Simón, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, les dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo? Es porque él no sabía quién era o los demás no sabían. Jesús sí sabía quién era. Él no necesitaba levantar su autoestima. Lo que él quería hacer era revelarles algo importante. Jesús les quería dar una revelación importante.
Y esa revelación de lo que Jesús les quería dar, lo vamos a ver ahora en unos minutos. Pero lo que Jesús quería es saber qué pensaban ellos acerca de Jesús. ¿Qué piensa usted acerca de Jesús? ¿Qué piensa su vecino acerca de Jesús? ¿Qué piensa su familiar acerca de Jesús? Aquel que usted le viene predicando y le viene animando, le viene diciendo, acércate. ¿Qué imagen preconcebida tienen de Jesús? ¿O qué preconcepto tienen de la iglesia? No, la iglesia no. No. Pero dale, es que está bueno, te va a hacer bien, todo lo necesitamos. A mí me hace re bien. ¿Pero por qué vas? Pero porque está bueno. ¿Y qué hacen? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que ir? Y porque cantamos y Dios te desciende y te ministra. Si se lo explicamos así, no lo va a entender igual. ¿Cómo predicamos a alguien que dice ser, que tiene todo, que no le falta nada? ¿Cómo lo animamos a venir a la iglesia? ¿O qué es lo que le impide llegar a la iglesia? Hay gente que tiene conceptos, ideas erróneas, pero ideas en fin, acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de la iglesia. El otro día fuimos a visitar con Dora, fuimos a visitar, ¿cómo se llama? Yoli, ¿no? Yolanda. Y una señora mayor, muy mayor, que en algún momento va a venir a visitarnos. Fuimos a visitar, a acompañarla y demás. Y Dora dice, yo le dije que voy a venir con mi pastor y voy a venir con el pastor para visitarle y demás. Claro, cuando entro y me siento y empezamos a hablar y demás, y dice, ¿usted es pastor? Y dijo, no, Dora, perdón, ¿usted es el pastor? Y yo tenía un pantalón roto y una camisa así abierta con una remera, otra camisa, no era esta. Y le digo, sí, perdón, porque con todo el cariño, la hermana es una genia. Usted la va a ver y después le va a dar un abrazo. Dice, la Biblia, yo me baso en la Biblia, dice que hay que tener cuidado con los falsos profetas. Y le digo, es verdad. Pero si hubiera venido con saco y corbata, quizás me hubiera recibido de otra forma. No. La unción está donde el Señor quiere ungir, no importa la ropa, dice. Una hermana muy especial, con un llamado del Señor, con un corazón muy hambriento para recibir algo de la presencia de Dios. Entonces, me comparte una palabra, pastor, me dijo, y compartimos una palabra, el Señor la ministró, el Señor le dio palabra, quedó renovada, quedó contenta y espera la oportunidad de poder acercarse aquí a este lugar. Ella se congrega años atrás aquí, por eso quiere venir, quiere conocer, quiere visitar. No puede venir por sí sola, hay que ir a buscarla. Pero esa idea, y cuando llega el hijo dice, perdón, ¿él es el pastor? Claro, porque ¿qué es lo que a veces piensan, no? No, tiene que tener saco, corbata y no se trata de la ropa. Escuche, Jesús se vestía igual que los demás. Cuando Jesús estaba en las calles predicando, Él se vestía igual que todos los que estaban en la calle. Jesús hablaba el mismo lenguaje que todos los que estaban oyéndolo. Los que estaban escuchando a Jesús eran agricultores y Jesús pensaba en a ver cómo le enseño el reino. Sí, como la parábola del sembrador. ¿Vieron que ustedes siembran? ¿Cómo le enseño la fe? Y ven que el 80% eran todos agricultores. La fe es como la semilla de la mostaza. Y Jesús siempre hablaba el lenguaje de los demás. Él no se vestía diferente, él no usaba palabras medio complicadas, difíciles, y porque así, y la sangre del Cordero Inmaculado te toque y te llene, y declaro muro y contramuro alrededor tuyo. Son tradiciones, oraciones, palabras, lenguajes que venimos arrastrando de años. E incluso muchos hablamos como la Reina Valera. Y la Reina Valera es 1960. No, hermano, desierto. Te digo, ¿qué desierto? Eso era 1960. Claro. Entonces, cuando invitamos a alguien, cuando queremos traer a alguien a la iglesia, tienen todas esas ideas.
Claro, porque muchas veces lo único que logramos era vivir en una burbuja y nada más. Tenemos un mensaje tan importante, pero la gente prefiere un supermercado en vez de un café en el barrio, en vez de una iglesia en el barrio. Prefiere un café en el barrio en vez de que haya una iglesia. La gente ve una iglesia y dice, ay, acá está, van a hacer ruido, van a hacer lío, van a estar ahí lanzando los locos ahí gritando. Yo hoy ni entro. ¿Qué conceptos tienen los de afuera acerca de la iglesia? Hay muchas personas que no pueden entender quién es Jesús porque no tienen la revelación del Cristo. Usted le va a hablar de Jesús a alguien, a algún inconverso, y no entienden real quién es Jesús porque no recibió una revelación. Es lo que pasó Jesús cuando le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús probó si ellos tenían la revelación de quién era o no era Él. Hay gente que no entiende quién es Jesús o lo que para vos significa Jesús porque ellos no recibieron la revelación que vos recibiste. Tratamos de ponerlo a Jesús en nuestra idea, darle nuestra propia forma, o muchos esperan que Jesús cumpla todas sus expectativas, pero en realidad Jesús no vino a cumplir tus sueños, Jesús no vino a cumplir tus expectativas, Jesús no vino a hacer todo lo que vos le pidas o lo que pienses que es Él. Ellos no podían ver a Jesús, porque cuando dice, ¿quién soy yo? Algunos dijeron, ¿Juan el Bautista? ¿Quién soy yo? Jeremías. Hace más de 500 años había muerto Jeremías. ¿Vos sos Jeremías, la reencarnación? No, tampoco. ¿Quién? Y ahí aparece Pedro y le responde bien. Hay gente que no puede ver a Jesús porque no tiene la revelación que vos y yo tenemos. Jesús vino para revelar el reino. Y ahora, ¿por qué revelar? ¿Por qué uso? ¿Qué significa revelar? Es dar a conocer algo que para el hombre es imposible por su capacidad. Eso es revelación, eso es revelar. Jesús vino a revelar el reino en los hombres. Y lo explico porque hay veces que hablamos palabras que solo nosotros entendemos. Y pensamos que todos nos entienden. Y hasta nuestro lenguaje es el que tiene que cambiar. Ahora, la gente sin revelación no va a poder entender, ¿sí?, el por qué venimos a la iglesia. ¿Cuántos están esperando o les gustaría ver a algún familiar o ser querido que venga a la iglesia? A ver. Yo soy el primero. A mí me encantaría, hay personas que me encantaría verlos acá. Y por más que le enseñe, le explique, le predique y ore y todo, ellos no entienden la revelación de quién es Jesús. Y por eso no entienden el por qué tienen que venir a la iglesia. Ahora, nosotros no venimos por costumbre, nosotros no venimos a la iglesia por responsabilidad. Hemos venido porque tenemos una revelación. Estamos aquí porque recibimos una revelación. Las personas que están ahí afuera necesitan recibir una misma revelación para que sepan que Jesús no es un hombre más. Jesús no es como vos o como yo. Pero ellos piensan que es solo parte de la historia. La gente de afuera, tu ser querido, tu familiar, tus amigos, tus parientes, no lo sé, aquellos que lo estás animando, lo estás invitando, necesitan recibir esta revelación de quién es Jesús para que sepan que no es un hombre más, para que entiendan que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Cristo vivo, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que muchos no pueden comprender. Por eso necesitamos revelación, porque sin esta revelación no entenderemos qué es la iglesia. Sin esta revelación no vamos a entender qué es iglesia. Y saben, muchas veces hacemos como ese experimento en el laboratorio donde juntaron a varios monos y decían, mono ve, mono hace. ¿El por qué haces esto? Así me lo enseñaron. ¿Y saben cuál es lo mejor? La mejor forma de saber cómo hacer las cosas, primero sabiendo el para qué. Si vos sabés el para qué, siempre sabrás el cómo. O en otras palabras, si vos sabés a dónde vas a ir, siempre sabrás el camino. Si sabes cuál es tu destino,
sabrás qué camino tomar. Si sabes para qué haces esto, sabrás el cómo hacerlo. Y hay veces que nosotros repetimos. Yo daba el ejemplo de cuando me casé. Me preguntó Romy, ¿qué querés comer? No sé, vieron que uno se casa y dice, ¿qué querés comer? ¿Qué te gustaría? Y está el otro ahí recontento. Ay, si yo elijo ahora. Porque antes cuando éramos hijos, comíamos nomás. No nos preguntaban, le preguntaban a papá, a nosotros no. Entonces cuando me empezaron a preguntar, ¿qué te gustaría comer, amor? Y ella toda enamorada y yo también, ahí terminando la luna de miel, alita frita. Bueno, y cuando me llevo y se siento en la mesa así con ganas y me sirven el plato, entusiasmado, no era alita frita. Pero no era que, sí, es alita frita. No, esto no es. Alita frita es así. Lo pones en el aceite y lo metes ahí en el aceite y que se... Así es. No. Alita frita es, dice Romy, mi mamá, y empezó ahí. Ah, claro, la culpa la tenía Ángela. No, la culpa, nadie tenía la culpa. Es que a ella se lo enseñaron así, porque ella pensaba que era así. A mí me lo han enseñado así, entonces yo pensaba que era así. Ninguno de los dos estaba incorrecto. Porque muchas veces hacemos cosas porque así nos enseñaron. Hablaba con una pastora de 31 años, la misma edad que yo. ¿Sí? Ella se recibió de licenciada en teología. El martes creo que hablé con ella. Me dice, mi mamá, yo vengo de una iglesia muy tradicional, pero muy tradicional. Me dijo, y mi mamá me dijo, cuando yo era adolescente, cómo tenía que hacer las cosas. Y yo le preguntaba por qué. Y ella me decía que porque sí. Y cuando no sabía qué responderme, me decía, porque me hace bien. Y listo. Y lo mejor es saber el por qué hacemos o el para qué hacemos las cosas. Ahora, la gente de ahí afuera no sabe el por qué nosotros venimos a la iglesia. Y oramos cuando salimos a evangelizar, oramos cuando vamos a predicar, oramos, le pedimos al Señor las almas, Padre, te pedimos. Pero a veces no sabemos cómo transmitir el mensaje que de verdad puede ser de salvación para los de ahí afuera. Jesús vino, ¿sí?, a que realmente Él pueda dar su vida por nosotros, y en parte de su plan era unirnos a todos juntos, ¿sí? El plan del Señor era unirnos. Ese fue el plan del Señor desde el comienzo. Ahora, le dijo Jesús, porque esto no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, después de esa revelación que tuvo Simón, Jesús le dice, pero yo te vine a dar una revelación mayor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo. La iglesia fue el plan de Dios desde el principio. La iglesia fue el plan de Dios desde Génesis. Dicen que la iglesia lo inventaron los hombres y no es así. La iglesia no fue inventada por hombres ni por mujeres, aunque muchas veces hubieron y hay malos representantes de la iglesia de Cristo. La iglesia no fue creada, ni fabricada, ni inventada por hombres ni por mujeres. La iglesia es el plan de Dios. La iglesia fue el deseo de Dios desde el comienzo de Génesis. La iglesia fue el plan de Jesús. Entonces, quien no tenga ese encuentro con Jesús, quien no tenga el encuentro, esa revelación de quién es Jesús, la iglesia va a pasar a ser para esa persona una comunidad o como un club social. Pero si no tuvo ese encuentro con Jesús, es difícil que sepa qué es la iglesia. Y la iglesia no está a la altura de una ONG, no está a la altura de un comedor, no está a la altura, no es acción social, no es un club, no es una comunidad. La iglesia es el plan de Dios. Él la llamó mi iglesia. Jesús la llamó mi iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿No son las paredes? No es el edificio. Iglesia es un conjunto de personas que se unen para desarrollar juntos una fe. Eso es iglesia.
Y Jesús vino a dar vida por vos. Jesús vino a dar la vida por mí. Jesús vino a que podamos estar juntos, a unirnos. El plan es que nunca estés solo. El plan del Señor es que nunca más estés solo, que encuentres familia. Esta reunión, mientras me acompañas, mi hija, esta reunión no sería igual si vos no estás. Esta reunión no sería lo mismo si ustedes no estarían aquí. ¿Qué es lo más importante de esta reunión? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hace que nos podamos reunir? Iglesia, esto fue el plan de Dios desde el comienzo. Jesús dijo mi iglesia. La iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no le pertenece a la familia, a una familia. La iglesia no le pertenece a nadie. La iglesia, ¿sí? El único dueño de la iglesia es Jesús. Jesús es el único dueño de la iglesia. Dice que Jesús le dijo a Simón: bien, eso te lo reveló el Señor, se lo reveló mi Padre, mas te voy a dar una revelación mayor. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dijo mi iglesia. No es de un hombre, no es de una mujer. Yo contaba a los líderes el otro día, si en algún momento el Señor me dice: Ariel, listo, ya está, suficiente, entrega todo el trabajo de años porque va a seguir otra persona en tu lugar, yo me voy a correr y van a seguir sirviendo, porque no es mía la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Jesús. Edificaré mi iglesia, le dijo. Y esto fue el plan de Dios desde el comienzo. Y si Jesús es el único dueño de la iglesia, eso significa, ¿sí?, que Él defiende a su iglesia. Él defiende a la iglesia. En el Hechos 9 aparece la historia de Saulo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Vieron esa parte que dice? Y respirando amenazas, iba y mataba y ponía en la cárcel a los que creían en Jesús y demás. Y en un momento va hacia Damasco para seguir haciendo lo mismo y perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos. Tiene un encuentro con Jesús y de repente Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, a los creyentes. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Él es el dueño de la iglesia. Si Jesús es el dueño de la iglesia, el que toca la iglesia toca a Jesús. Jesús es el dueño de la iglesia. La iglesia tiene un dueño. Pablo tuvo este encuentro con Jesús. Por eso decimos que la iglesia es mucho más que una comunidad. Hay comunidades a montón, comunidades que nuclean, que unen a la gente, gustos, modas, tendencias, música, comunidades en diferentes partes del mundo. Pero la iglesia no es comunidad, no hay nada creado como la iglesia. Escuche, la iglesia local es la esperanza de este mundo. La iglesia es la esperanza de este mundo. El plan del Señor fue desde el comienzo poder levantar, edificar una iglesia. Y es Jesús quien dijo: yo la edifico. Por eso compartimos una misma fe y esa fe nos une. Y al unirnos, Dios prometió que iba a estar presente. En Salmo 133, en el versículo 1, dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Solo la iglesia puede cambiar vidas, porque Dios dijo que donde estén reunidos, Él iba a estar ahí. Él iba a dar bendición. Porque cuando
estamos juntos, algo ocurre. Cuando nos reunimos, algo sucede. Dios te sana, Dios renueva tus fuerzas, tu vida pasa de muerte a vida. Y aún entendiendo esto, todavía hay gente que intenta vivir su vida desconectada del otro. Está el que dice, yo oro en casa. ¿Alguien le dijo algo así alguna vez? No, yo no me congrego, pero yo sigo creyendo. No me congrego, pero oro en casa, todos los días. La iglesia es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que conozcas a Él, conozcas a Jesús y conectes con otros. El plan del Señor era que conozcas a Jesús y te conectes con los demás. Hay uno dice, no, yo creo en Dios, yo amo a Jesús, creo en Jesús. Pero no, eso de la iglesia, de reunirse todos los domingos, como que no, eso no comparto. Pero yo creo. Dice en 1 Juan 4:20, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. El plan del Señor siempre fue que te puedas encontrar, puedas tener un encuentro con Jesús y te conectes con los otros, te conectes con los demás. Porque justamente tener una revelación de quién es Jesús te va a llevar a amar al que está a tu lado. Tener una revelación de quién es Jesús te va a llevar a amar a los que están afuera. No solo a los que están al lado tuyo, sino a los que están afuera. Tener una revelación de Jesús te va a llevar a buscar que otros se sumen y que reciban la experiencia que vos estás recibiendo, que vos estás experimentando. Cuando recibimos esta revelación de quién es Jesús, no nos podemos quedar con los brazos cerrados. Amamos a los que están a nuestro lado, pero también amamos a los que están afuera. Jesús, cuando estaba orando en Juan 17, dijo, te pido por ellos, porque yo les enseñé mi palabra a los discípulos y el mundo los ha odiado. No te pido que los saques de este mundo, te pido que los guardes del maligno. Y después ora por los que están afuera y dice, y te pido por los que han de creer. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Te pido por los que han de creer. Tener una revelación de quién es Jesús te va a llevar a amar no solo el que está a tu lado, sino al que está afuera. A los que van a creer. Algunos no entienden esto y tratan de vivir su vida solos. Hay gente que lucha con la soledad. Se sienten solitarios, se sienten solos. Y soledad es sentirse sin compañía. Ese sentimiento, algo. Y es feo. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien que esté sintiéndose solo, luchando con la soledad. Pero ese no fue el plan de Dios nunca. Dios no quiere que estés solo. Dios no quiere que estés sola. Dios no quiere eso. Dice en Eclesiastés capítulo 4, si tenés para anotar, anotá este pasaje. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 12. Dios no quiere que estés solo nunca más. Dios no quiere que estés sola nunca más. Mira a tu alrededor. ¿Puedes mirar a los que te rodean? Ellos hoy pueden ser parte de tu familia. Ese es el plan de Dios desde el comienzo del libro de Génesis. No quiere Dios que nunca más te sientas solo ni sola. Dice Eclesiastés capítulo 4, versos 7 al 12. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Oyó? Dice, me fijé en algo súper absurdo. Un hombre solitario. ¿Qué hay más absurdo que un hombre solitario? Dijo acá el escritor, el autor. Un hombre solitario, un hombre sin hijos, un hombre sin hermanos. Y dice, ¿para quién trabajó tanto
y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Vi un hombre solo. El plan de Jesús es que nunca más estés solo. El plan de Jesús es que nunca más te sientas sola. Por eso cada vez que alguien se acerque aquí y entre por primera vez, te vamos a decir bienvenido, bienvenida. Dios quería que llegues a este lugar. Dios te estaba esperando hace tiempo. Más vale, dice el versículo 9, 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Versículo 10, si caen el uno, levanta al otro. Ay de aquel que no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Viene invierno, cuando la esposa tiene los pies fríos. Este es el pasaje para ellas. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Con esto, lo que quiere decir la Biblia es que Dios pensó en vos y dijo: yo vine a darte vida, pero solo vas a fracasar, solo te vas a desanimar. Necesitas unirte, necesitas ser parte de esta familia, de esta iglesia. Lo que necesitas es gente a tu lado. Lo que necesitas es una iglesia. Lo que necesita es usted, esa comunión, esa armonía que Dios habló hace un instante en el Salmo. Y Dios prometió que en esta armonía y en esta comunión Él iba a estar ahí en medio. Juntos tendremos muchos resultados, más resultados. Juntos tendremos más victorias. Juntos. Un matrimonio que estaba liderando, que eran líderes en la iglesia, dijeron: no, nos alejamos de la iglesia, pero nosotros pensamos y dijimos: vamos a seguir orando en casa, vamos a seguir leyendo la Biblia. Mentira, dijo. Lo que menos hicimos fue eso. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar y éramos líderes, pero ese fuego se fue apagando en nuestro corazón. Y éramos obreros, éramos líderes, pero al desconectarnos de la iglesia nos desconectamos del Señor. Hablaba con un joven hace unos días atrás. Yo sigo orando, Ari, yo sigo orando todos los días, pero no es lo mismo. Cuando no venís a la iglesia no es lo mismo. Y Jesús sabe qué va a pasar. Por eso nos dice que no debemos estar solos. Y es más, cuando habla de la iglesia, dice Jesús: a mi iglesia ni el diablo la va a poder detener, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y ni la pandemia pudo detener a lo que Jesús está edificando. Hay peros, muchos, pueden haber muchos, pero Señor, esto es difícil. Pero deje de caminar solo, hay gente a tu alrededor, hay gente a tu lado. Pero la gente me falla muchas veces. Bueno, vamos a perdonar con el amor de Dios y sigamos adelante. Pero en la iglesia hay roces. Bueno, en la Biblia dice en Proverbios que hierro con hierro se aguza. Hay fricción ahí. Nos corregimos, nos perdonamos, nos amamos y seguimos juntos. Necesitamos a la iglesia. Necesitas al que está al lado tuyo. Puedes decir a alguien que está al lado tuyo: te necesito. Te necesito. Te necesito. Nos necesitamos el uno al otro. Somos iglesia. Esto es ser iglesia. Puede ser dentro de un edificio, puede ser fuera de un edificio, pero nosotros somos iglesia. Lo más importante no son los instrumentos, no son los equipos, no es el teclado, los instrumentos, no. Lo más importante sos vos, porque vos y yo somos iglesia. Puede ser un mega edificio, un pequeño edificio,
Puede ser en la calle o puede ser en un lugar cerrado, pero usted y yo somos iglesia en donde quiera que nos movemos. Y Jesús dijo: yo construí una casa y ahí habrá bendición siempre. Qué bueno es que habiten juntos y en armonía, porque ahí siempre estará mi bendición. Es lo que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Por eso yo te animo a que seas parte de esta familia, a que seas parte de esta gran familia. Y si hay alguien aquí que no ha tenido la oportunidad de aceptar o de recibir a Jesús en su corazón, solo le puedes decir: Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, creo en ti. Y con esa simple oración ya sos parte de esta familia, ya sos parte de esta iglesia. Nunca más estarás solo, nunca más estarás sola. Cuando te sientas caer, habrá alguien al lado tuyo para levantarte. Habrá alguien al lado tuyo para animarte. Eso es iglesia. Si no, ¿qué es? Si esto no es iglesia, entonces ¿qué es? Y hoy oro y vengo orando mucho para los que están afuera, para los que no saben en realidad de qué se trata lo que ocurre aquí adentro. Tenemos un gran mensaje, tenemos un tremendo mensaje que puede sanar las vidas, pero más que sanar, puede salvarlos. Pero aunque tenemos un gran mensaje, muchas veces ni siquiera nos esforzamos en cómo podemos transmitirlo de la mejor forma. A veces tenemos un gran mensaje, pero ni siquiera nos sentamos a charlar y pensar en ideas de cómo podemos hacer llegar el mensaje a los que están afuera. Tenemos un mensaje. Creamos una cultura aquí en la iglesia. Seamos la cultura que va a afectar a la cultura de afuera. Hago mía la oración de Jesús. Señor, yo les he enseñado lo que me dijiste y muchos los han odiado por lo que les enseñé. No los saques del mundo. Guardalos del maligno, pero no los saques del mundo, porque es ahí donde ellos se tienen que mezclar, porque es ahí donde ellos tienen que ir en medio de tinieblas, en medio del pecado, en medio de toda una sociedad tan corrupta. Ahí los cristianos se tienen que meter para hacer luz en medio de tinieblas. No los saques de este mundo, guardalos del maligno, pero también te pido por los que van a creer. Y hoy oro al Señor para que cuando estés en tu zona de trabajo, en tu familia, con tus seres queridos, pueda hacer luz, pueda hacer luz, 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 luz. Esto no es religión, esto es vida, esto es iglesia, esto es evangelio, y el evangelio es poder. Usted plante, usted siembre, que va a tener fruto. Y si alguien se mete con la iglesia, el dueño no soy yo, no es nadie de nosotros, es Cristo. No estés nunca más solo, nunca más estés sola. A partir de ahora aquí hay una familia que va a estar con vos, acompañándote todo el tiempo, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Aquí en la tierra estaremos el uno al otro. Somos iglesia. Amén. Un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Invito a los músicos. Y si hay alguien aquí esta mañana que hoy ha recibido un mensaje o una claridad a su corazón, a su mente, y hoy conoce y reconoce esa necesidad de aceptar a Jesús, hoy yo te invito a que cierres tus ojos y todos vamos a hacer esta oración, pero quizá hay uno, dos o tres que quieran recibirlo, que quieran aceptarlo.
Vamos, cierra tus ojos simplemente para no distraerse. No, los ojos los cerramos por eso, no por otra cosa. No es nada místico. Solo para que no te distraigas y te concentres, podés cerrar tus ojos y decirle a Jesús: Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Yo creo que a partir de hoy eres mi único Salvador. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia. Ya eres parte de esta gran familia. Tu vida nunca más será igual. Tu vida nunca más será la misma. Las cosas van a empezar a cambiar. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, que Él hace todas las cosas nuevas. Y ahora oro por los demás. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estás aquí. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñás cada día, cada momento. Gracias. Hoy te pido, Dios, que nos ayudes a ser la iglesia que soñaste ser. A que este lugar sea un lugar donde sus puertas estén abiertas a cualquier tipo de persona. Más allá de la religión, más allá de su vestimenta, más allá de sus creencias. Que este lugar sea un lugar para la gente rota, para los heridos, para los lastimados. Que este lugar sea un lugar para aquellos que, aunque tengan conceptos o preconceptos erróneos de lo que es la iglesia, las puertas de este lugar puedan estar abiertas siempre para que se acerquen y puedan tener una revelación de quién tú eres, Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Oro para que podamos ser la iglesia que vos soñaste desde el principio, desde el comienzo. Oramos por los que están aquí y oramos por los que están afuera, por los que van a creer, por los que van a creer en el mensaje que ellos hoy van a transmitir. Oramos por los que están afuera, por los que van a creer en la palabra que ellos van a dar, que ellos van a llevar, que ellos van a transmitir. Señor, te lo pedimos en esta mañana. Yo no te pido, como dijo Jesús, que los saque de este mundo, sí que los guarde del maligno, pero que cuando predique, oro por los que van a creer. Oro por los que van a creer. Hay alguien aquí que está orando por un despertar. Alguien aquí está orando por un avivamiento. Alguien aquí está orando por los perdidos. Alguien aquí se estaba preocupando. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no puede llegar tal persona? ¿Por qué no llega el vecino, el familiar? No lo sé. Hoy yo te pido por ellos. Saben, muchas veces tanta religiosidad cerró la puerta a muchos que quisieron acercarse. Pero creo que este es un tiempo donde el Señor nos está preparando para un avivamiento, para muchos y muchos que crean en el mensaje que vos vas a predicar, que vos vas a llevar. Había preconceptos, había ideas erróneas, pero las cosas, el Señor está preparando cosas gloriosas, cosas grandes para los que van